Para empezar a analizar en primera instancia lo que pasó anoche, ¿no? Con alguien que nos puede ayudar a desentrañar un poco cómo sigue esto, el freno de mano que se puso a la ley de bases, a la ley ómnibus, la vuelta a discutir como si nunca se hubiese aprobado en general. Ayer hablábamos con un abogado constitucionalista que nos dijo que en primera instancia él considera que ni siquiera es válido la aprobación en general porque ni siquiera estaba el dictamen definitivo, ¿no? Bueno, a ver qué nos puede decir Carlos Fara, que es politólogo, frente a este no acuerdo, frente a esta vuelta a comisiones de la ley bases. Carlos, Paula, lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Paula? Buen día. Bueno, ¿cómo empezamos a analizar? A ver cómo nos puede explicar esto que está ocurriendo y que incluso nos pone en el centro de la escena del mundo, porque desde Israel el presidente no para de tuitear incluso insultos, ¿no? Bastante elevados de tono, por decirlo de alguna manera, para con los propios gobernadores que tienen tanta legitimidad porque fueron elegidos por el pueblo como él y que necesitan negociar y que necesitan partidas presupuestarias, que creo que ahí está el quid de la cuestión de esta mega ley, artículo por artículo, que no se puede acordar. Bueno, tal cual vos decías recién, efectivamente lo que se votó hasta ahora no tiene ninguna validez, porque es solamente una aprobación en general y hasta que no se produzca la votación en particular, digamos, la ley no existe, ¿no? Y en todo caso, digamos que aún si se hubiera producido la votación en particular y el gobierno hubiera perdido la mayor parte de los artículos, hubiera quedado como una cáscara vacía. Esto es una ley que en el fondo no ayuda en nada, digamos, no tiene, digamos, ningún efecto concreto, eso por un lado. Luego, comparto contigo, digamos, me parece que acá lo que el gobierno se olvida es que el Congreso está conformado por la elección de octubre, no la elección de noviembre, ¿no? Que él haya ganado la segunda vuelta no deslegitima el mandato que tienen los distintos bloques opositores, que obviamente están representando sus propios votantes, no tiene mucho sentido el argumento de la gente votó esto, entonces ahora ustedes lo tienen que apoyar, porque obviamente si no para eso no existiría el Congreso, simplemente haría falta la voluntad del Ejecutivo de turno para hacer lo que él diga en función de que tiene la mayoría, y efectivamente yo creo que todo este proceso mostró la falta de profesionalismo y el nivel de improvisación del oficialismo en general frente a una situación muy crítica. ¿En qué lugar queda Guillermo Francos para vos, Carlos, en estos momentos? ¿Fue una impericia que la ley vuelva a comisiones o fue adrede? ¿Sabían lo que estaba pasando? Mira, la primera cuestión es que creo que Guillermo Francos nunca termina de tener el suficiente poder de negociación y entonces obviamente en el lleva y trae, digamos, no está suficientemente autorizado como para poder asegurar determinado tipo de cuestiones, en primer lugar. En segundo lugar, a mí me da la impresión de que el gobierno nunca terminó de tener claro cuál era la situación en el Parlamento, porque después de la aprobación en general de la semana pasada quedaba claro que hacía falta reunir cuatro patas acá, Ujú. ¿no? La de Libertad Avanza, la del PRO, la del radicalismo y la de Pichetto. ¿Mm? Donde una de esas cuatro patas se quebrase, digamos, el gobierno empezaba a perder votaciones. Y creo que no hubo en este fin de semana hasta ayer, me parece que no hubo conciencia de que había que seguir negociando cosas, atando distintos tipos de apoyos. Y bueno, frente a la inflexibilidad, ahora se quedaron sin ley, digamos. En el fondo, el gobierno, digamos, ahora luce desempoderado, ¿no? Claro. Frente a la sociedad y frente a la Bueno, el política. propio Milei hizo declaraciones desde Israel diciendo que prefieren no tener ley a tener una ley inservible, que no les sirva. O sea, era crónica de una muerte anunciada, esto ya se lo veían venir. ¿Y cuáles fueron los puntos innegociables por los que vos pensás, Carlos, que se frenó esto? ¿Privatizaciones? ¿Tema de seguridad? ¿Qué más? Bueno, estaba el tema de la delegación de facultades, que de Sí. todas maneras algo ya le habían aprobado ayer a la tarde, pero después había un trasfondo importante respecto al tema de si se coparticipaba o no el impuesto país. Mm. Y ahí, digamos, en donde el gobierno se mostró inflexible, bueno, obviamente, digamos, las provincias reaccionaron en esa línea
que ya estaba anunciada, digo, porque esto se sabía desde la semana pasada, y después iba a venir un capítulo complicado, que era el capítulo privatizaciones, que no se alcanzó a votar ayer, de manera que, digo, como no hubo un acuerdo global, después obviamente cada situación que fue sucediendo, nadie se quiso hacer cargo de una ley que no era propia y que tampoco lo satisfacía. Se me viene a la cabeza la declaración de Miguel Ángel Pichetto que dijo, les gusta perder, como diciendo, bueno, ustedes saben, ya veníamos alertando, veníamos encendiendo alarma y sin embargo sigue la inflexibilidad frente a algunas cuestiones. Sí, totalmente. Pichetto decía algo elemental, hay que ganar, no hay que perder, ¿no? Y por el otro lado, lo que le dicen los bloques dialoguistas es, los votos los tienen que juntar ustedes, que son el oficialismo, ¿no? Digo, yo no puedo hacer, yo como opositor no puedo hacer el trabajo de ustedes. Me parece que todo eso, digamos, formó parte de un poco de cierta soberbia por parte del gobierno, pensando en que tiene el apoyo de la sociedad, cuando en realidad, digamos, en esta situación de crisis, eso puede ser bastante relativo, sobre todo si el gobierno no logra avanzar sobre algún programa de reformas más o menos consistente. Bueno, y finalmente, Carlos, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué significa? ¿De qué herramientas dispone el gobierno? Porque en algún momento dice, bueno, seguimos igual, Caputo dijo esto no cambia en nada, seguimos para adelante, tenemos el DNU, guarda con el DNU, se puede llamar un plebiscito. ¿Qué significa un plebiscito que generalmente no es vinculante? Ujú. Bueno, primera cuestión, decir que el gobierno o choca contra el frontón del Congreso o choca contra el frontón de la justicia, porque el DNU tampoco le está yendo bien en la justicia, ¿no? Entre otras cosas porque parte de lo que se objeta es que algunas de esas cosas del DNU tienen que pasar por ley. Entonces, digo, acá digamos, hay una primera cuestión. La segunda cuestión es un plebiscito o lo que quiera, digamos, hacer, que no es vinculante, es de un gran riesgo porque esto no es un tema único sobre el cual la gente puede votar a favor o en contra. Esta es una ley con 1 millón de artículos muy complejos de entender, inclusive para los que seguimos cotidianamente el tema, de manera que puede ser una caja de Pandora. Y frente a esa situación, el gobierno, si llega a perder un plebiscito, digamos, queda una situación política muy debilitada. Pero aún cuando lo ganase, de todas maneras, el Congreso, digamos, tiene una determinada conformación que está más allá del tema del llamado un plebiscito. Carlos, muchísimas gracias por tu participación en AM y ayudarnos a comprender un poco más. No, por favor, un placer como siempre. Hasta luego. Carlos Fara, politólogo, para opinar un poco y explicarnos lo que está ocurriendo al respecto de la ley de bases y la vuelta a comisiones.